¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy vamos a estar poniendo las calificaciones al Real Madrid y al Paris Saint-Germain en el partido en el que el Real Madrid fue goleado 4-0 y eliminado del Mundial de Clubes. Empezamos con Courtois en la portería. Uno de los mejores jugadores del Real Madrid, a pesar de haber encajado los 4 goles, yo creo que ninguno de ellos pudo haber hecho mucho más. Courtois es uno de los porteros que salva partidos y el día de hoy había empezado muy bien. En los primeros 4 minutos el Real Madrid ya había tenido 2 oportunidades muy claras en contra y sobre todo una Courtois los había salvado de una manera espectacular. Yo creo que a pesar de haber encajado estos 4 goles, Courtois yo le pondría un 7 porque no tuvo nada que ver en el final del resultado. Valverde como lateral derecho, yo creo que en esta ocasión no se sintió tan cómodo, sobre todo porque no podía proyectarse al frente, prácticamente el Real Madrid no tuvo esa oportunidad y es por eso que Valverde se complicó bastante. En contra de Kvaratskhelia lo pudo defender bien, creo que pudo complementar bien esa defensa ahí como lateral derecho tratando de defenderlo y a final de cuentas Kvaratskhelia no pudo hacer bastante más. Valverde yo le pondría un 6, como central estaba Rüdiger, un jugador que cometió un error catastrófico igual que el otro central y a final de cuentas no tuvo uno de sus mejores partidos. Yo le pondría un 5. Asensio acompañando a Rüdiger, otro central que también cometió un error bastante fuerte y a partir de ahí siguió un cúmulo de errores. Definitivamente lo de Asensio ha sido bastante triste en este último Mundial de Clubes, a pesar de que había tenido una buena temporada. Yo le pondría un 3 a Asensio, como lateral izquierdo Fran García. Uno de los pocos que se ha salvado en este Mundial de Clubes, sobre todo siendo de los mejores jugadores del Real Madrid. En esta ocasión no se pudo proyectar mucho al frente, el Real Madrid le costaba mucho y es lo que mejor hace Fran García. A la hora de defender en contra de Doué, lo pudo defender en algunas jugadas, yo creo de alguna manera bien, pero sobre todo cuando recuperaban el balón en contragolpes, el Paris Saint-Germain encontraba muchas opciones a la espalda de Fran García. Yo le pondría un 5. Como mediocentro defensivo estaba Tchouaméni, un jugador que lo ha venido cambiando de posición Xabi Alonso como central, como mediocentro. A final de cuentas está buscándole las mejores opciones y Tchouaméni no creo que haya tenido uno de sus mejores partidos, a pesar de que pudo defender bien. No encontraban a Dembélé cuando se acercaba y eso le hizo mucho daño al medio campo del Real Madrid. Yo le pondría un 6 a Tchouaméni. Como mediocentro por derecha tenía a Güler, que la verdad le costó mucho este partido. Güler es un jugador que le ayuda mucho a tratar de sacar el balón, a tener posesiones largas, es muy inteligente, toma buenas decisiones, pero el Real Madrid no tenía el balón en ningún momento y a final de cuentas Güler le costó mucho trabajo el partido. Yo le pondría un 5. Bellingham era el otro acompañante ahí en el medio campo. Bellingham es un jugador que le aporta mucho físicamente a la hora de defender, a la hora de atacar, llega muy bien a las dos áreas, pero no tenían el balón y eso estaba afectando mucho al Real Madrid. En defensa Bellingham no es su mayor virtud y a final de cuentas el despliegue físico es lo único que le termina aportando al Real Madrid. Bellingham no pudo crear opciones para el Real Madrid, no pudo crear contragolpes, tratar de manejar el balón. Al Real Madrid le costó mucho este partido y a final de cuentas todos los jugadores se vieron perjudicados por eso. A Bellingham le pondría un 6 también, como mediocentro ofensivo, el que venía siendo el goleador del Real Madrid. Gonzalo dejó de ser centrodelantero para meterse por detrás de Mbappé y Vinicius y a final de cuentas a Xabi Alonso no le salió este experimento. Gonzalo muy perdido, venía teniendo buenas actuaciones no solamente de cara a portería sino también a la hora de jugar, acercarse, asociarse, lo venía haciendo de manera perfecta y en esta ocasión prácticamente ni tocó el balón. Como centros delanteros, Mbappé y Vinicius. Mbappé un poco inició recargado hacia la izquierda, después Xabi Alonso
movió a todos los jugadores por todos lados tratando de encontrar opciones porque el Real Madrid no encontraba el balón. Me parece que Mbappé un poco mejor que Vinicius, yo le pondría un 6. Y Vinicius por su parte, el más criticado del Real Madrid, yo creo que con justa razón, un jugador que desde que perdió el Balón de Oro ha perdido completamente la actitud que se le veía en el Real Madrid. Un jugador que defendía, que aportaba, que siempre metía ese ímpetu. A partir de ahí es un jugador que perdió la actitud a la hora de defender, que a la hora de atacar siempre está buscando las faltas para que le hagan penal, se la pasa quejándose. La realidad es que Vinicius viene teniendo una muy mala temporada en este Mundial de Clubes, en este último partido, es el más señalado y yo creo que con justa razón yo le pondría un 3 porque prácticamente no hizo nada. Y por parte del Paris Saint-Germain iniciamos con Donnarumma. Prácticamente ni tocó el balón, si le ponemos un 0 o un 10 estaría bien porque no participó prácticamente en el juego. Yo le pondría un 8 porque es un portero que le aporta seguridad a su equipo, que le permite presionar alto para poder estar pendiente detrás de los defensas, pero Donnarumma prácticamente ni tocó el balón. Marquinhos como central por derecha, una gran actuación, no permitió hacer prácticamente nada a Mbappé, en los manos a manos se los terminó ganando Marquinhos a pesar de la velocidad de Mbappé. Como central por izquierda, Beraldo estaba supliendo a Pacho, que no va a estar disponible ni siquiera en la final, y me parece que lo de Beraldo también hizo muy buena actuación al lado de Marquinhos. Han jugado muchos partidos juntos estos dos jugadores. Antes de que llegara Pacho era un recurrente ahí como central, por momentos como titular, y me parece que eso le ayudó a estar bastante complementado junto con Marquinhos. Yo le pondría un 7.5 y a Marquinhos un 8. Después como lateral derecho, Hakimi hizo una gran actuación incorporándose al ataque. Sabemos que Hakimi es lo que mejor hace, metiéndose al ataque por todos lados, por momentos por dentro, por momentos por fuera. Pero Hakimi le aporta mucha velocidad, mucha inteligencia a la hora de circular el balón. La verdad es que no le cuesta ningún trabajo estando cerca de los delanteros. Es un jugador que toma muy buenas decisiones y me parece que es un jugador que le creó mucho peligro al Real Madrid. Yo le pondría un 8.5. Como lateral izquierdo, Nuno Méndez, uno de los jugadores que tuvo un temporadón y que se hablaba y se postulaba por momentos para ser Balón de Oro. A final de cuentas muy difícil que un lateral sea Balón de Oro, pero Nuno Méndez había venido teniendo una gran temporada. En este partido bastante más discreto que por ejemplo Hakimi, pero a final de cuentas no permitieron hacer nada al Real Madrid. Por momentos se cerraba, no se incorporaba tanto al ataque para permitir que Hakimi se fuera con libertad, y eso permitía a Hakimi mostrarse bastante más porque el Paris Saint-Germain tenía mucho el balón. En el medio del campo, Vitinha, sabemos de lo que es capaz Vitinha, lo que ha venido haciendo esta temporada, nuevamente lo hace, y sobre todo sin tener una marca que le pueda competir ahí, que lo pueda molestar. Vitinha hizo lo que quiso con el partido, yo le pondría un 9. Al lado Joao Neves, otro jugador que va muy bien de área a área. La verdad es que Joao Neves aporta mucho en defensa a pesar de que físicamente no es un portén. A final de cuentas creo que Joao Neves se complementan muy bien junto con Vitinha y Fabián, y eso hace que el medio campo del Paris Saint-Germain funcione de manera perfecta. Yo le pondría un 8. Fabián, el anotador de 2 goles, no solamente anotó los goles, también a la hora de atacar siempre toma buenas decisiones. Creo que es la mayor virtud que tiene Fabián, tener siempre una buena decisión a la hora que le cae el balón. Los cambios de juego perfectos siempre. Yo le pondría también un 9 a Fabián. Como extremo por derecha, Doué, un jugador que le brinda mucho desequilibrio al Paris Saint-Germain. En este partido me parece que no estuvo tan desequilibrante como sí lo ha estado en partidos anteriores. En la final de la Champions League sabemos que fue una de las estrellas para poderse coronar tan rápido el Paris Saint-Germain, y me parece que en este partido quedó un poquito a deber, pero a final de cuentas el Paris Saint-Germain se lleva el partido con bastante comodidad. Yo le pondría un 7.5
Por el otro lado, Kvaratskhelia le costó un poco más de trabajo todavía que a Doué enfrentando a Valverde. Creo que Valverde le hizo una buena disputa ahí como lateral. A final de cuentas terminó perdiendo mucho más en el medio campo el Real Madrid, pero Kvaratskhelia le costó bastante este partido. No pudo definir las jugadas que tuvo y es por eso que yo le pondría un 6.5. Como centro delantero de Dembélé, el jugador que es la estrella de este Paris Saint-Germain, que le brinda cosas diferentes, que ningún jugador cuando no está Dembélé se las puede brindar. Ya ha pasado por ahí Kvaratskhelia, Barcola, Doué, Gonzalo Ramos y ninguno brinda lo mismo que Dembélé. Es muy tiempista a la hora de acercarse a tratar de sacar el balón, siempre se acerca en el lugar correcto. La realidad es que Luis Enrique ha forjado un gran jugador, sobre todo entendiendo el aspecto para tratar de que el Paris Saint-Germain salga de mejor manera con el balón controlado. Dembélé siempre encuentra ese espacio en el que nadie lo molesta para recibir y girarse. Eso le brinda mucho apoyo al Paris Saint-Germain y es por eso que el Real Madrid sufrió tanto este partido. Dembélé yo le pondría un 9.5, no solamente porque a la hora de atacar es un jugador espectacular, a la hora de defender presiona como un loco. Luis Enrique en la final de la Champions habló precisamente de esto. Un jugador que presiona como ninguno en el mundo. Él hablaba de que ningún centro delantero presiona como él y creo que tiene bastante de razón. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Con cuál calificación estás de acuerdo y con cuál no? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.